Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De hecho, es muy interesante. Hoy preparando la entrevista recordé mis primeros años de universidad. Yo estudié en universidad pública, puedo decirlo, una de las universidades más reconocidas del país, que es la UCR, pero yo recuerdo que al tercer año de carrera, cuando los profesores nos pedían hacer un balance de la carrera, todos los estudiantes de comunicación decíamos lo mismo: nos están preparando para ser empleados. Y esa fue, sí, tal cual, y además convergieron dos generaciones: los profesores que iban de salida, que tenían muchos años, que daban las clases absolutamente magistrales, ¿verdad? Y algunos otros que innovaban a la hora de dar clases, pero la formación de fondo seguía siendo la misma. Estabas listo para recibir órdenes y para ser parte casi, aunque podría llevarlo a lo cómico, de aquella película de Charles Chaplin de tiempos modernos, donde simplemente aprendías que si te decían que movías la tuerca así, la movías así, pero no eras parte integral, digamos, de los resultados de la organización. Tal cual. Sí, sí. Esto es así, y el germen del emprendedorismo no impacta en las universidades, y hay temas relativos al gerenciamiento, a la gestión, que tampoco se enseñan. O sea, y esto lo he visto así dramáticamente en el caso de Costa Rica, ¿no? Donde de las universidades locales salen excelentes técnicos, ¿no? Me refiero a excelentes ingenieros, excelentes médicos, y lo cierto es que a estos ingenieros o a estos médicos nadie les enseñó a gestionar, y resulta que en la vida real tienen que gestionar y liderar fábricas u hospitales, ¿verdad? Y a un médico nadie le enseñó de gestión de hospitales, y sin embargo esto lo tienen que hacer. Entonces, bueno, allí viene a cubrir un lugar ADN a la hora de enseñar cómo gestionar una empresa, ¿verdad? O ya sea un hospital o cualquier tipo de entidad, ¿no? De hecho, don Ricardo, le cuento que aquí en los últimos años ha habido una discusión política muy interesante. Uno de los casos que a mí más me ha llamado la atención es la Caja Costarricense de Seguro Social. Hubo un debate porque han pasado presidentes ejecutivos de distintos ámbitos. Han pasado presidentes ejecutivos médicos, siendo una institución dedicada a la salud, y presidentes ejecutivos administradores o de alguna otra profesión. Entonces se arma un debate cada vez que hay elecciones y que un presidente tiene que formar su gabinete, decir, ¿debería ser médico o no debería ser médico el presidente de la Caja? ¿Ve temas de salud o gestiona? Lo mismo pasa con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dedicado a la infraestructura y al transporte, ¿verdad? Si debería ser un ingeniero quien asuma, o un gestor quien administre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque todavía me parece que existe la concepción de que son, en algún momento, de que son ideas excluyentes entre sí. Es decir, un ingeniero no logra gestionar, o un médico no logra gestionar administrativamente, y no puede liderar más allá que los proyectos específicos de su área fuerte, que en este ejemplo son la ingeniería o la medicina. ¿Qué le parece? Es un tema controvertido, ¿no? Pero creo que en principio debiera ser un gestor, ¿verdad? Si conoce además de medicina, cuanto mejor, ¿verdad? Pero creo que lo básico es ser un buen administrador de empresas o de instituciones en general, ¿verdad? Y sobre el sector en particular, ya sea salud, seguros, banca o lo que sea, ya es bueno que la persona conozca en profundidad el sector de actividad, ¿verdad? Pero en principio lo más importante es ser un buen gestor, ¿no?
De hecho, le voy a compartir algunos comentarios que recibimos hoy cuando yo pregunté si en Costa Rica formábamos líderes en las universidades. Erika Zavalos dice, creo que las universidades forman empleados. Hace unos años el TEC y la UCR, y lo cito pues son casos estatales, vienen trabajando con proyectos para fomentar emprendimientos, pero en general en las aulas no sale. En las privadas que conozco tampoco es lo común. Nunca es demasiado tarde, es una cuenta en Twitter, dice, para nada, faltan varias materias, sentido común, iniciativa, esfuerzo. Además, Fabián Calderón dice, las estadísticas hablan de una vez, dice Roger, desde luego, depende mucho de cuál universidad, de cuál carrera, cuál profesor y sobre todo cuáles estudiantes sean los que están ahí. Dice Esteban Cerdas, no, y de ahí que tengamos que formarnos afuera para ser verdaderos líderes. Marilyn Garita dice, yo creo que depende más del estudiante que de la universidad. Chus dice, el liderazgo no se enseña, se nace con él. Son ideas interesantes, don Ricardo. El liderazgo se enseña, se practica para ser líder. Sí, se puede enseñar, pero obviamente si uno nace con dotes de líder, cuanto mejor, ¿verdad? Pero evidentemente queda claro que el liderazgo es una disciplina que se puede aprender, ¿verdad? Y que pueden potenciarse habilidades naturales que uno puede tener para liderar, pero claramente uno puede trabajar en ese sentido y terminar siendo un excelente líder, ¿no? A mí me han dicho que usted, una de sus habilidades naturales es que tiene un gran sentido del humor. Así es, porque así es. Lo leí en algunas reseñas. Así es, sí. Su esposa es ecuatoriana. Tal cual. En una de las reseñas leí que usted siempre decía que el champán tenía que ser francés, el carro alemán y la mujer ecuatoriana. Sí, tal cual. Pocos me lo creen, pero así es la vida, es lo que me tocó, así que soy fiel a este lema, ¿no? ¿Usted la escogió? Yo la escogí, bueno. No le tocó. Se va a enojar, don Ricardo. Sí. Don Joshua, que está aquí con nosotros. Aquí hay varios comentarios de gente. Yo los invito a seguir opinando, por favor, a través de las redes sociales. ¿Qué falta? Y si falta, ¿le parece a usted que Costa Rica urge formar verdaderos líderes, más allá, digamos, que puedan obtener el conocimiento básico de la materia que cada uno desarrolla? Joshua, ¿a usted qué le parece? Es correcto. De hecho, que recientemente, hace una semana, salió un estudio sectorial que hizo la UNA, la Universidad Nacional, respecto a las necesidades que hay en los profesionales hoy en día, y la falta de conocimiento de habilidades blandas es una de las razones principales. Dentro de eso, pues el liderazgo es algo que las empresas multinacionales hoy en día están aquejando, que es una de las razones por las que los profesionales costarricenses de pronto no están dando la talla, y esto lo están diciendo las empresas multinacionales, ¿verdad? Que es la mayoría del sector productivo en Costa Rica. Hay una gran deficiencia en esa área, en temas de liderazgo, en temas de coaching, en temas de resolución de conflictos, manejo de personal, cómo delegar, y de pronto las universidades se han enfocado en crear empleados, y durante su experiencia lo que se convierten es en jefes, no en líderes, ¿verdad? Entonces estoy completamente de acuerdo, y desde ADEN buscamos apoyar y brindar herramientas a los profesionales, más allá de teoría, sino herramientas que puedan aplicar a su entorno laboral. Es interesante, Humberto Quiroz nos acaba de poner un comentario en Facebook, dice, el sistema educativo es obsoleto desde hace muchísimos años. En Costa Rica no hemos entendido el giro global y menos las necesidades de la inversión extranjera, que es a la que te referís, claro, que requiere una formación diferente para su gente. Exacto, vienen con culturas internacionales, de cómo trabajar, de cómo colaborar con sus diferentes empleados, de las necesidades, los millennials tan mencionados, todo eso para poder yo gestionar como profesional en una empresa multinacional y también una empresa de gobierno. Yo tengo que tener diferentes destrezas y habilidades para poder gestionarlo, no más allá del conocimiento técnico, que como decías antes, pues sí, salen muy bien formados en ingeniería, en medicina, pero en una caja
costarricense del Seguro Social, además de tener conocimientos médicos, tenés que tener conocimientos administrativos, pero también de liderazgo, de cómo gestionar, de cómo resolver, de cómo manejar temas de sindicatos, temas administrativos, temas de mandos medios. Creo que es una oportunidad bastante amplia que tenemos acá en Costa Rica. Raúl Alfaro dice: en la universidad nos forman para ser trabajadores, ya sea pública o privada. El punto es que no existe un ecosistema adecuado para que surjan liderazgos. Emprender se ha vuelto un capricho para quienes no tenemos grandes responsabilidades. Entonces déjame ver la historia desde otro punto, ya no desde el desarrollo personal y de formación universitaria, sino de la cultura empresarial. ¿Realmente las empresas generan ecosistemas adecuados para que las personas ejerzan su liderazgo? Bueno, cada empresa es un universo. Hay empresas que pues brindan esas oportunidades de crecimiento, de formación hoy en día, ya sea a nivel interno, confiando y delegando, pero también las empresas hoy entienden y saben que tienen que trabajar con sus colaboradores, formarles y pues buscar de manera externa profesionales, consultores, expertos que puedan apoyarles a identificar esas necesidades y ver cómo las pueden fortalecer de una manera transversal para todos los departamentos. De ahí pues donde nosotros tenemos muchísimo expertise y muchísima oportunidad, donde empresas nos buscan hoy en día y nos dicen: necesitamos que nos ayuden con nuestros gerentes. Tenemos 20 gerentes y no se hablan entre ellos. Sí. O tenemos 10 gerentes que no saben controlar a sus equipos de trabajo. Además de eso, conocen de su área de expertise, pero no se hablan entre otros departamentos y no se entienden a nivel de las necesidades de finanzas, de operaciones, de mercadeo. Ellos pues están viendo solo su metro cuadrado. Entonces, ahí es donde, en efecto, muchas universidades no brindan eso, y creo que la razón por la que estamos aquí es precisamente para levantar la mano y hacerle ver a los costarricenses que nosotros, al ser una escuela de negocios, que tenemos presencia en toda Latinoamérica, tenemos presencia en fuera del continente, en España. Recientemente pues estamos ya en Miami, oficialmente, digamos, como una entidad académica, pues tomamos las mejores prácticas de todas las de lo que vemos en los diferentes países. Nuestro cuerpo docente pues toma esas mejores prácticas y ahí nos salimos de nuestro charco, ¿verdad?, para traer todo lo que hay nuevo, todo lo que hay mejor en otras latitudes. De hecho, ya hay algunos oyentes y televidentes que se han adelantado y nos han preguntado que cómo hacen para contactarlos, así es que tengan paciencia, ahorita más adelante en la entrevista lo vamos a hacer. Marco Vinicio dice en Twitter: a veces los líderes los quitan porque están haciendo cosas fuera de lo normal, y eso no cabe en una sociedad que es muy individualista. Bueno, eso es parte del ecosistema de negocios, pero sí, ciertamente ahora que hablabas, me recordaba una entrevista que le hice a la directora de CINDE, la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo, que es la gestora, digamos, gubernamental que trae inversiones hacia Costa Rica. Y entonces cuando uno les plantea, por ejemplo, cuando hacen la CINDE Job Fair, cada año les plantea: ¿y qué pide la gente? Dice: no, aquí tenemos geniales técnicos, pero piden habilidades blandas. Entonces yo te iba a pedir que me ayudaras y me dijeras qué son habilidades blandas, que es lo que tanto ocupan las empresas. Sí, para agregarle a lo que decís, en esta nota que en este estudio que hicieron, dice que el 4,3% de las empresas multinacionales considera la falta de destrezas en habilidades blandas una de las razones por las que la mano de obra nacional no satisface. Dentro de habilidades blandas podemos considerar diferentes aspectos. Hemos hablado mucho de tema de liderazgo, hemos hablado de temas de comunicación, podemos mencionar coaching, podemos hablar de resolución de conflictos. También habilidades blandas va mucho de hacer una autogestión de cómo yo estoy trabajando. De pronto yo quiero liderar, yo quiero mandar y yo quiero hacer muchas cosas, pero no veo hacia adentro qué oportunidades de mejora yo tengo. Un profesional con habilidades blandas entiende que tiene que cambiar ciertas formas de comunicación, ciertas formas de trabajar, comprende los temas emocionales, los temas psicológicos hasta cierto nivel, para poder gestionar de la mejor forma. Un profesional con N cantidad de titulación, inclusive en el extranjero y demás, pero no tenés habilidades blandas, se te va a hacer muy difícil crecer, va a ser muy difícil tu gestión, ser un director, ser un gerente. Vas a topar con pared porque no vas a tener las habilidades para poder relacionarte, poder trabajar con personas que son diferentes, al final personas que tienen actitudes, formas de pensar diferentes, costumbres diferentes, y pues todo esto hay que considerarlo dentro de nuestra formación también. Don Ricardo, un día de estos conversaba con una amistad que trabaja en una transnacional, ¿verdad?, y que le acaban de cambiar el jefe.
Y entonces estaba acostumbrada esa persona a trabajar con un jefe que creo que cabe en el concepto de líder, que guiaba, digamos, a sus colaboradores hacia la consecución de resultados. Y entonces se sentía esta persona muy frustrada porque decía que la nueva jefatura era un jefe, justamente, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces y que esta persona entendía a su superior en términos de trabajo como la persona que le facilitaba las cosas para conseguir resultados y no que le dictaba qué hacer. Y entonces quisiera traer sobre la mesa, le iba a pedir cuáles son las características de un líder. Sí, queda claro que cada organización debe fijar un estilo de liderazgo, ¿no? Y en el caso nuestro, yo siempre digo que los líderes en el ámbito de ADEN tienen que dar el ejemplo, ¿no? Para mí el ejemplo es un eje vital sobre el que hay que trabajar, ¿no? Por otro lado, el buen líder es un buen servidor de sus subordinados, ¿no? Y yo siempre lo pinto esto como que la pirámide está invertida, ¿no? Que los que estamos arriba justamente estamos para servir a la gente, para que su trabajo sea fácil, ¿no? Entonces, para mí estos dos pilares de ejemplo y de servicio son algo que debiera completar al líder, ¿no? Martín Brenner les pregunta si habilidades blandas es lo mismo que inteligencias múltiples. No, incluye también el tema de inteligencias múltiples, también incluye el tema de team building, el tema de negociación, gestión del cambio, gestión del tiempo. Bueno, son todos temas que exceden a los temas duros de finanzas, de marketing, de operaciones, propios de cualquier organización, ¿no? Qué interesante, porque si Telo de CINDE, que es la oficina gubernamental que genera atracción de inversiones, y nos están escuchando, entonces me mandaron inmediatamente, según CINDE, cuáles son las 10 habilidades blandas más demandadas en el mercado costarricense. La primera de ellas, trabajo en equipo. La segunda, liderazgo. Comunicación asertiva, la tercera. Servicio al cliente, capacidad analítica y resolución de problemas. Atención al detalle, deseos de aprender. Adaptabilidad, lógica matemática y ética, compromiso, honestidad e integridad. Esas son las 10 hoy, según el último estudio de CINDE, que muchas gracias a Carlos Morales, su gestor de comunicación, que está escuchando el programa, me pareció muy interesante. Sí, tal vez hoy el mercado nos exige la habilidad de gestionar equipos geográficamente dispersos, ¿no? A través de Internet. Esto hoy por hoy es una necesidad más que sentida, ¿no? Porque ya estamos vinculados a través de Skype o de WhatsApp, y todas estas habilidades hay que gestionarlas a través de estos medios, ¿no? De hecho, quiero confesarle que en su conceptualización de líder, lo que más me llamó la atención es el primero de los puntos, ¿verdad? Que la pirámide organizacional es al revés. Sí. Por eso empecé con el ejemplo de esta amistad que trabaja en una transnacional y que ya tenía dentro de su ADN el sentido de que su jefe es realmente no su jefe, sino su líder, y que lo que hacía era volcarse en servicio de sus colaboradores para lograr fijar los resultados. Entonces vemos un cambio de paradigma que además es muy importante en América Latina, que empezó tal vez a eso de los 80 muy lentamente en el tema de los recursos humanos, que era ya el jefe como tal no dicta lo que hay que hacer en sentido específico, sino guía a que cada una de las personas logre sus propios resultados, y tienen un sueño en común, que esa frase me encantó, don Ricardo. Sí, además hay que acompañar a la gente en la batalla diaria, ¿no? Estos generales de escritorio que están recluidos en sus oficinas, esto ya no existe más, ¿verdad? Aquí el general está blandiendo su propia espada ahí en la primera línea de batalla, junto con su gente, dando el ejemplo de lo que hay que hacer de primero. Esto es tal cual. Y esto que uno ve en las películas de gladiadores o de la Edad Media, un Julio César, ¿verdad?
él estaba en la batalla, en la primera línea, ¿verdad? Y se formó esa imagen de super líder gracias a esto, ¿no? Igual que un Alejandro Magno, ¿verdad? Estaban al costado de sus soldados, ¿no? Sí, que resulta de hecho me parece muy interesante de cómo estas figuras históricas de enormes liderazgos, de Alejandro Magno, que usted lo citaba, voy a ponerle un ejemplo judío de enorme trascendencia, Moisés. Moisés iba delante del pueblo que salía de Egipto, y estoy seguro que no había estudiado para abrir el mar, sino iba liderando, porque le decía que me llamó mucho la atención el sueño en común, ¿verdad? Entonces yo decía qué interesante cómo los sueños unen a la gente. Acabamos de pasar el Mundial de Fútbol. Si uno lo ve muy fríamente y quita el corazón, no me haga acordar porque se por me eso por eso le dije que íbamos a quitar el corazón del análisis. Qué mal. Ganar una Copa del Mundo no es nada trascendente para un país fríamente, pero realmente el sueño de ganarla conjunto nos hace que nos movamos, nos hace soñar. Moviliza. Sí, mueve. Y el sueño de una empresa, cuando se plantea un proyecto en común y usted siente a todo el mundo trabajando en la misma sintonía para lograr ese sueño, realmente es muy interesante. Y pasa, no sé si en Argentina pasa, en Costa Rica pasa con las teletones y a lo largo de América Latina, que arranca muy fría y conforme usted va sumando más gente al sueño, se da cuenta que es un sueño que no estaba, digamos, en mi registro mental de un momento a otro, se convierte en un sueño, colectivizamos el sueño y entonces es como que todos nos movemos en la misma sintonía. Tal cual. Y es función de todo CEO diseñar, pensar el sueño, que en definitiva tiene que vender, entre comillas, a su propia gente, para que todos empujen por este sueño, donde todos deben ver su propia contrapartida, ¿verdad? Porque no puede ser un sueño egoísta del CEO o que solo beneficia a la empresa. Debe beneficiar a toda la comunidad de la empresa, ¿verdad? Todos deben verse en esa futura empresa, qué rol van a jugar, cómo van a crecer, cómo van a desarrollarse y ser mejores personas, mejores profesionales, cada uno en su ámbito de actividad. Esto genera pertenencia. Tal cual. El sueño de mi empresa es mi sueño, porque tiene una parte de conclusión de metas que también tiene que pasar por mí y que se convierte en mi meta. La unión de pequeñas metas individuales se convierte en la gran meta colectiva. Así es, y hay que participar a la gente, al personal de la empresa en este sueño y en forma muy sincera y honesta, ¿no? Porque existen también aquellos que venden humo, como decimos, y es nada concreto, y donde en ese sueño excluyen a la gente, ¿no? A cómo va a ser su bienestar si es que las cosas andan bien, ¿no? De hecho, a usted intentaré también no recordarle el Mundial, porque también para nosotros fue bastante traumático, bastante Rusia. Triste. Sí, bastante triste. Esperemos que Qatar nos cambie la... Y sigue esa historia, de verdad, todavía. Sí. Con el tema del director. A todos nos duele. Pero bueno, gracias por poner el ejemplo. El director técnico de la selección nacional. Hay una enorme discusión nacional respecto a quién debería ya no solo liderar un equipo de personas de 22 muchachos, sino los sueños de un país ávido de llegar a buen puerto. ¿Cómo hacemos para que ese sueño, digamos, mediante el que trabajamos todos inconscientemente en la selección nacional, se refleje en la generación de profesionales y de trabajadores y colaboradores en nuestro país? Sí, claro. Mira, Ricardo mencionaba de plasmar una visión y que el CEO es el que pues establece el sueño, la visión hacia dónde vamos.
Y ese CEO debe transmitir de una forma, tiene que ser un excelente comunicador, tiene que buscar las diferentes vías para transmitir y para que se implante en nuestro ADN como colaboradores esa visión, que podamos vivir esa visión, que podamos sentirla y que se convierta en parte esencial nuestra para poder empatarnos y para poder trabajar en armonía, para poder trabajar en equipo. Si no, no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿verdad? En ese sentido. Es como el tema de la Teletón. ¿Por qué es que al final todo el mundo se emociona? Sí. Porque los comunicadores le ponen tanta emoción, tanta fuerza, tanta garra, que la gente dice, ¿cómo yo no voy a dar? ¿Cómo yo no voy a ayudar? Es parte también del liderazgo. El liderazgo tiene que transmitirlo. Yo tengo como colaborador, yo tengo que sentir de parte de mi líder que él está viviendo y que él siente y que él cree lo que él está haciendo. Ve qué interesante, por ejemplo, la Teletón. La meta son, no sé, 500 millones de colones, ¿verdad? Y entonces vos arrancás como espectador diciendo, ojalá logren la meta. Vos salís a manejar ese domingo, te topás a uno de los muchachos que tiene las alcancías, sacas 1000 colones y lo depositas en la alcancía. Llegas a la casa en la noche, ves y decís, llegamos a la meta. Vos pusiste, ya dejó de ser la meta de los otros por ser tu meta. Exacto. Y tu aporte, por insignificante que sea, en 500 millones de colones se volvió una meta colectiva y una meta tuya. Es correcto, tiene que ser así. Si yo como colaborador no tengo el compromiso, no tengo la identidad, yo no formo parte de esa visión, de esos principios, de esos valores de la empresa, de pronto porque no los he adoptado a mi vida o porque no se me han comunicado, yo no voy a poder ser exitoso en esa empresa. Tengo que creer que la visión y los principios se empatan con los míos de alguna forma y vamos a trabajar en conjunto para llegar a cumplir esos objetivos. Benny Herra dice, Randa, la ausencia de líderes, y aquí se me corrió porque hay un montón de comentarios entrando, dice, la ausencia de líderes se debe a que la mayoría de empresas nombran como gerentes o directores a empleados muy eficientes o vendedores que siempre incumplen sus metas de facturación. Sin embargo, no tienen esas habilidades. Lo anterior significa que la organización perdió un buen colaborador y nombró un mal gerente, y que por lo tanto es una doble pérdida. Pero es que aquí lo que quiero terminar más adelante a donde quiero llegar en esta entrevista es que si hay forma de formar a esos liderazgos de los cuales nos estamos quejando de que no hay, sí, ¿verdad? Porque tenemos casi una generación perdida, y me animo a decirlo con esa claridad, casi una generación perdida de líderes, porque Costa Rica, por ejemplo, en la crisis fiscal del 78 al 82 generó que mucha gente saliera de estudiar, abandonara sus estudios de secundaria y no volvió. Entonces tenemos un montón de gente en su edad productiva que realmente lo que hizo fue que abandonó muchísimo antes su sistema educativo, y hoy, casi 40 años después, estamos extrañando, digamos, esa generación que ha cambiado justamente en los últimos años bajo el método que don Ricardo nos contó que quiso implementar en Mendoza, y que no solo implementa en Argentina, sino efectivamente en 17 países, que yo quiero repasarlos. Me llevé casi una hoja escribiendo los 17 países. Pero están en Madrid, que era un ejemplo que ponías antes, la capital española, están en Panamá, están aquí en San José, están en Bogotá y en Medellín, estos en Colombia los dos, están en San Salvador, Santo Domingo, en República Dominicana, están en Ciudad de México, en México por supuesto, en Santiago de Chile, en Mendoza, que es en Argentina, en Guatemala, en Quito, no podía faltar Quito. Culpa de Quito. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa, los dos en Honduras, en Lima en Perú, en Tucumán, que también queda en Argentina, en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en Asunción, la capital paraguaya, en el Chaco en Argentina, en Managua, en Nicaragua, en Neuquén, en Argentina igual que en Buenos Aires, y en Miami. O sea, y entonces yo decía, qué dicha que esta nueva forma, digamos, de generar líderes está presente en el continente, ya no solo en América Latina. Exacto. Pero antes de ir ahí, esto me demuestra una falencia de líderes en el continente, ¿verdad? Y entonces yo creo que don Ricardo, cuando viene de Suiza, don Ricardo, a menos de que usted me corrija, lo que ve es una falencia de esa formación de líderes que prácticamente en todo el continente, que a usted le permite hacer crecer su sistema pedagógico prácticamente a todos los países de la región. Sí, no solamente una falencia de líderes, sino también métodos pedagógicos que no eran los adecuados, y sobre todo profesores que enseñaban desde lo teórico, ¿verdad? Sin haber estado en el campo de batalla, porque
En general, uno verifica en las universidades, en el ámbito de los negocios, profesores que han visto empresas solo en los libros, ¿verdad? En fotografías, claro, que no han tenido la angustia de tener que cubrir un descubierto bancario o de tener que pagar una nómina a fin de mes, ¿verdad? Entonces así cualquiera enseña management. De allí es que esto de enseñar con un enfoque práctico fue muy novedoso en aquella época, ahora ya no lo es tanto, ¿verdad? Pero de todos modos uno sigue viendo, fruto de las exigencias de los propios organismos de contralor y de acreditación en cada uno de los países o de los ministerios de educación, muchos profesores con grandes antecedentes académicos y pocos antecedentes prácticos, ¿verdad? Y que ganan estas cátedras a perpetuidad y donde tienen independencia de cátedra, donde nadie puede intervenir en sus modelos o métodos de enseñanza, y lo cierto es que enseñan con una visión extremadamente teórica, y esto no es medicina, esto son negocios, ¿no? Donde es el learning by doing, es enseñar desde el saber hacer, ¿verdad? Entonces, de allí que buena parte de nuestros profesores es gente con una vasta experiencia práctica en funciones de dirección que pueden transferir a sus alumnos su propia experiencia, ¿verdad? Porque es, en definitiva, nosotros animamos a los estudiantes a aprender a partir de la experiencia de otros y no de su propia experiencia, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa en contextos como el que le decía, donde universidades forman buenos técnicos? Cuando llegan a la vida real y tienen que gerenciar una unidad, una empresa, lo que sea, los tiran a la piscina y les dicen, ahora tienes que nadar. Y nadie les enseñó a nadar, ¿verdad? Y en definitiva terminan nadando, pero cometiendo muchos errores y provocando muchas pérdidas a la organización, cuando podrían haber tomado esta experiencia de segunda mano, ¿verdad? Ahora que hablaba de esto, recordé dos ejemplos. Uno, no sé si ha visto la película, hay una película maravillosa de Mario Moreno Cantinflas que se llama Su Excelencia, donde el tipo es embajador de un país, que no existe en la ONU, y entonces él va donde su delegado naval, ¿verdad? Y entonces está el tipo jugando con barquitos, a que están atacando, haciendo una gran guerra, ¿verdad? Entonces Mario Moreno en su papel le dice, ¿qué mandado necesita que le haga hoy? Entonces el tipo le dice, necesito que vaya al muelle y recoja un barco, tal cosa. Y entonces él le dice, ¿y por qué no va usted? Y entonces le dice el encargado naval, le dice, porque yo no puedo subirme a un barco porque me mareo. Me acordé de eso, y viendo además las tomas del atentado, y aquí lo entrecomillo, contra Nicolás Maduro el fin de semana en Venezuela, resulta que hay una toma abierta de todo su cuerpo militar escuchando el discurso, ¿verdad? Y suena la bomba que suena, ¿verdad? Y entonces todos rompen filas y salen corriendo. Exactamente. Y entonces yo decía, por Dios, de los generales que hay, que son muchos, de los generales que hay en la tarima de Maduro, ninguno ha estado en una guerra en su vida, porque Venezuela tiene décadas sin una guerra, claro, a excepción de la interna, de la civil, que podría estallar, pero digamos, significa que los líderes de esos cuerpos militares nunca en su vida han estado en una guerra y que saben las teorías de la guerra por puro libro, pero nunca han estado en el campo de batalla. Eso, los dos ejemplos es lo que nos pasa en las empresas. Nos ponen a liderar y a nadar cuando nunca en la vida habíamos liderado algo, y tampoco les habían enseñado. Exactamente, tampoco nos impulsan a decir, bueno, vas a liderar, te vamos a enseñar a liderar. Tal vez no nosotros, que no tenemos la experiencia, pero hay expertos que lo hacen. Y el camino se hace más fácil y es menos costoso para las empresas. Don Ricardo, usted, discúlpeme y no queman gente, porque esto es todo un tema. Hay empresas que son moledoras de carne, ¿verdad? Porque nombran gerentes y sin la formación necesaria para asumir el rol al que los están desafiando, ¿verdad? Entonces hay un gap entre
el perfil de la persona y el perfil del puesto que van a ocupar. Y este es el gap que la empresa no se preocupa de llenar, y en definitiva la persona termina por no alcanzar sus objetivos y lo despiden, ¿verdad? Claro, pero no es culpa de la persona. Exactamente, es culpa de la empresa. De la organización. Sí, sí. Disculpe que le pregunte algo tan específico, pero por ejemplo, cuando usted regresa de Suiza a estudiar y llega a Mendoza y usted se da cuenta que la forma en que usted aprendió, no necesariamente lo que usted aprendió, la forma en la que usted aprendió es diferente. Sí. ¿Qué fue lo que le impactó más de cuando usted estudió en Suiza, por ejemplo? Que usted dijo, por Dios, esto en América Latina no se enseña así. Bueno, justamente yo venía en Mendoza había tenido profesores extremadamente teóricos, a pesar de estudiar en una universidad muy buena estatal. Mientras que en Suiza lo hice de la mano de directivos de empresas multinacionales que nos comentaban sus propios casos de éxito y de fracaso, ¿verdad? Y fundamentalmente de los fracasos que habían tenido, que era la mayor fuente de conocimiento, ¿no? En mi universidad había un profesor que había trabajado 40 años en la universidad, entonces era profesor emérito y había dado todos los cursos de comunicación. Ajá. Y cuando dio radio, yo recuerdo haberle preguntado, profesor, ¿usted alguna vez ha trabajado en radio? No, nunca he hecho radio en mi vida, pero era el profesor de radio. Qué terrible. Sí, es terrible justamente por lo que ocurre. De pero hecho, seguramente era doctor y tenía un montón tenía un montón de títulos. Sí, sí. La pared estaba llena de títulos, eso no te duda. Está bien, y esto satisface los requerimientos de los organismos de contralor y acreditación universitaria, ¿no? Uh-huh. Que es otro detalle, ya no solo, digamos, desde la función privada de las organizaciones, sino de las estatales. No sé cuál es la realidad en otros países de América Latina, pero en Costa Rica, por ejemplo, dicen, usted tiene que tener título de tal. Sí, pero tengo 20 años trabajando en esto, sí, no importa, si no tiene título no lo podemos contratar. Claro. Entonces es una paradoja porque el cartón adquiere más valor que la experiencia y el conocimiento. Sí, yo creo que es un equilibrio, ¿verdad? Porque en definitiva la teoría termina explicando la práctica también. Pero creo que es una condición sine qua non el haber tenido esta práctica empresarial, ¿no? Más allá de la formación que va de suyo, ¿verdad? De hecho, Joshua, ¿cuánto implica o cuánta importancia tiene ser visionario? Ser visionario, bueno, yo creo que es algo muy importante, pues como líder, tener una visión clara hacia dónde vas, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve. En este caso, pues estoy seguro que desde el inicio Ricardo empezó en Mendoza y él visionó poder transmitir esto en toda Latinoamérica y fuera de América inclusive. Pero si no hubiera tenido esa visión, se hubiera quedado en Mendoza o de pronto no hubiera podido crecer al nivel que lo tiene ahorita. Creo que es algo bastante importante el poder vislumbrar hacia dónde queremos ir. Es parte, pues inclusive la teoría nos lo dice, que tenemos que plasmar una visión en nuestra organización para poder generar un plan de trabajo que nos permita llegar hacia allá. Y creo que en mi caso la realidad superó mis sueños, ¿verdad? O sea, yo no me imaginaba que ADN iba a llegar a donde llegó, ¿verdad? Esto queda claro que fue un cúmulo de cosas que fue avanzando por encima mío. Yo, por ejemplo, no me imaginé que íbamos a hacer una universidad oficial en Florida, Estados Unidos, ¿no? Sí, pero de hecho hay una frase de Coelho que no me gusta, pero no me gusta Coelho, que dice que cuando uno desea algo con toda el alma, con todas las fuerzas del universo se vuelve cómplice para lograrlo. Pero como no me gusta Coelho, un día eso alguien me corrigió, entonces me dijo, no, las cosas son así, uno desea tanto las cosas hasta que el universo te dice, ay, ya me tenés harto, ahí tenés. Lo que significa que las circunstancias también son importantes, pero se alinean con actitud. Yo no sé de qué forma, no pretendo hacer de este programa un programa esotérico, pero realmente las ganas y la actitud hacen a veces que veamos las circunstancias diferentes, no necesariamente que las circunstancias cambien, ¿no, Ricardo? Sí, evidentemente las circunstancias de tiempo, la oportunidad,
creo que ayudan mucho a cualquier emprendedor, ¿verdad? El tema del timing, ¿verdad? Medir cuándo lanzar una idea, esto es determinante en el mundo de los negocios, ¿no? Y la velocidad en que uno implementa una idea también, esto tiene mucho que ver, ¿no? En su reseña dice que usted es experto en ver las dificultades como una oportunidad. Sí, sí. Bueno, en mi vida he pasado muchas crisis y creo que ante la necesidad de superar estas crisis es donde he actuado mejor como gestor o como gerente, ¿verdad? Hay personas que en la comodidad se manejan mejor. En el caso mío, evidentemente, necesito crisis para sacar mis mejores golpes, ¿no? Bueno, es que el fracaso finalmente es parte del éxito. Es cierto, sí, uno va aprendiendo. Es que un día de esos vi, no recuerdo dónde, que alguien decía, hablando del mundial, discúlpeme, de verdad, don Ricardo. Discúlpeme, vuelve a meterme la mano en la herida. Pero yo espero que la próxima vez que lo entreviste, si lo entrevisto en el 2023, venga más animado con ese tema. Pero alguien me decía que la diferencia entre Europa y América Latina en este Mundial de Fútbol pasado es que Europa gestionaba los fracasos como parte del proceso de aprendizaje que en algún momento le iba a dar un éxito, y que en América Latina el fracaso es el final de una historia, es decir, no logramos ver más allá. Y yo decía, qué interesante, porque realmente, efectivamente, los líderes, todos los que conozco, todas las personas exitosas que conozco pasaron por algún fracaso. Sí. La diferencia es cómo enfrentaron ese fracaso. Cierto, y cómo aprendieron de ese fracaso también, ¿no? Acá el gran tema es que los emprendedores tenemos pocas balas de plata para tirar, ¿no? Sí. Entonces hay que medir con mucha prudencia y cuidado el cómo lanzar esa bala de plata, ¿verdad? Entonces, a diferencia de una empresa que tiene mayor espalda, otros recursos financieros que pueden darse el lujo de perder balas sin problema, el emprendedor tiene recursos muy escasos y limitados, ¿no? Entonces tiene que medir muy bien cada bala, ¿no? Sí, de hecho, dice Johnny Vázquez, no solo Coelho, Randall, de hecho es claro que Coelho se apropió de la idea. Eso está presente en las religiones y otras prácticas como el yoga. Sí, seguramente, Johnny, pero no voy a volver a hablar de Coelho, es como hablar de un programa de Ricardo Arjona y que lo usa un diputado de la República. 2:51 p.m. También nos dicen, Joshua, que el tema de la comunicación que tocaron antes, dice Chico Fonseca, que es un magnífico psicólogo y artista nacional, dice, el secreto está en las personas y en cómo se gestiona y se comunica el capital humano. Las competencias son fundamentales, hay que invertir en profesionales que gestemos este proceso. Y me encanta la frase de Chico donde dice, hay que invertir en profesionales. Es correcto. Este tipo de profesionales, algunos nacen con liderazgo, con facilidades de comunicación, nacen con eso sencillamente, pero hay otros que se hacen. Y es posible. La mayoría, supongo. La gran mayoría tiene la necesidad de formarse, capacitarse, instruirse, y pues es cierto, hay que hacer una inversión para esto. Esto no es algo que se da porque sí. Recuerdo bastante joven, como a los 14 años, me compré mi primer libro y se llamaba Líderes que Conquistan. Y ahorita estaba recordándolo, y una de las primeras partes él hablaba de que habían líderes que se nacían y habían líderes que se hacían. Nuestras empresas y hoy en Costa Rica, desde lo privado a lo público, hay una gran oportunidad, pero tenemos que entender que es una inversión. No lo veamos como un costo, como algo que no tiene retorno. Esto es una inversión que nos va a dar un retorno en las diferentes áreas. El liderazgo, ya sean comunales, políticos, empresariales, todo nos va a generar un retorno. Claro, pero además, agarrándome de la frase de don Ricardo, realmente a veces que te nombren como un líder de algo es muy injusto. O sea, es muy injusto que la organización te diga, toma, felicidades, de ahora en adelante sos el jefe de tal cosa o el director de tal cosa, anda a ver cómo lideras, ¿verdad? Y entonces a los 5 años, cuando no puedes liderar porque nadie te enseñó a liderar, ni la empresa invirtió en que lograras
liderar, pues resulta que te echan las culpas de que no logré liderar. Claro, y aquí yo creo que, bueno, hay empresas que tienen las facilidades, los presupuestos para invertir, pero también a nivel personal nosotros tenemos que tomar de nuestro presupuesto, hacer el mayor esfuerzo para formarnos en las formas que podamos, invertir comprando un libro, pagando un programa, pagando una maestría o una especialización en las necesidades que yo tenga. Yo creo que como profesionales no podemos solo esperar que las empresas nos den. Claro. Es muy bonito y muchas empresas lo hacen hoy en Costa Rica, pero yo como un insider individual tengo que buscar las formas de crecer a nivel personal en las áreas que tenga una necesidad. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Sí, totalmente. ¿Verdad? Digamos, y Joshua dio 3 de los 4 ejemplos que tiene ADEN, que es MBA, que es el Master of Business Administrations, Masters, programas especializados y programas ejecutivos. Es correcto. Y también tenemos programas online, que antes hablaste de todas las sedes, pero podemos llegar aún más allá a través de los programas online, donde hay desde programas especializados hasta el MBA, podría sacarlo de una manera online. Que es maravilloso poder estudiar online. Sí, claro. Y los tenemos en español y en inglés. Y hoy por hoy estamos, a diferencia de lo que ha pasado en América Latina, en ADEN, que hemos ido creciendo a partir de una estructura propia, de sedes, de personal y demás, ahora estamos llegando a Asia, a Medio Oriente, a África, a Europa del Este, base a una red de representantes. Y llegando con nuestro Global MBA en inglés, ¿no? Sí, de hecho, quería, ahora hablando de ADEN directamente, porque a mí me interesó mucho el modelo que se gestionó. Supongo que usted en un momento tuvo que enfrentarse a una decisión. Lo hacía por franquicias, ¿verdad? Y entonces Randall Rivera decía, yo quiero ser concesionario suyo en Costa Rica, y entonces présteme el nombre, yo le pago y yo busco el personal aquí y lo desarrollo. Y usted decidió por otra cosa. Y otra cosa es personal directamente relacionado con ADEN. Sí, tal cual. Y esto, ADEN sale al exterior, se expande a partir de la crisis macroeconómica del 2001, ¿verdad? Y esto salimos por necesidad, ¿verdad? Y al primer país donde yo llegué fue a Costa Rica. Ajá. Y lo hice junto con una universidad local, ¿verdad? Y bueno, ahí verifiqué una serie de elementos que iban a ser importantes para el desarrollo futuro de toda ADEN, ¿verdad? Primero vimos que éramos el agua y el aceite con las universidades, ¿verdad? En cuanto a rapidez de movimientos. ¿Por qué? Porque una universidad es extremadamente lenta. Todas las decisiones se toman a través de consejos de administración, y lo cierto es que en el caso nuestro no tenemos gap entre la reflexión estratégica y la implementación, ¿no? Y por otro lado, tiempo real. Vamos así como una empresa, y esto usted va a decir, bueno, pero la rapidez es propia de cualquiera, pero en el ámbito educativo no es así. Las decisiones llevan años, ¿verdad? Lo otro era el celo académico del claustro docente que impedía cualquier tipo de alianza estratégica, ¿no? De ahí es que vimos que no podíamos tener aliados ni socios ni nada, sino que nosotros mismos nos teníamos que instalar en cada país en forma independiente y avanzar por nuestros propios medios. Porque el éxito de ADEN es justamente mantener la forma en la que enseña. Tal cual, es un modelo único y que lamentablemente no logramos vendérselo al aliado estratégico, en este caso a la Universidad Costarricense, ¿no? Y de hecho, bueno, en esta experiencia yo aprendí todo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, y de allí es que nos lanzamos a posteriori de esto con un modelo que fue exitoso en toda América Latina y en España, ¿no? Gracias a Iván Barrantes, es uno de los estrategas políticos más importantes del país. Dice Iván, hice ADEN, Universidad en Guatemala, en 2002, un PhD con pasantías en Universidad
San Francisco. Estaba empezando fuera de Argentina y como parte de una necesidad de crecer dada la crisis en Argentina, después los vi en Honduras. Nunca imaginé el crecimiento exponencial que tuvieron. Ellos son una prueba de cómo pensar fuera de la caja y su historia de éxito es garantía del tipo de aprendizaje que se da en ADEN. He estado en 5 universidades en mi vida, esta es de las mejores. Dios, qué buena. Bueno, me alegro que haya gente así de satisfecha con ADEN, ¿no? Humberto Quiroz dice: Joshua, recuerdo perfectamente la llegada de ADEN Business School a Costa Rica. Vino a dar un verdadero giro a la formación de gente en las empresas. Cuando fui responsable de recursos humanos en empresas, no dudamos en trabajar en conjunto con ellos para la formación y el desarrollo de nuestro talento. Claro, nosotros este tipo de comentarios, y pues les agradecemos de verdad por contar su testimonio. Recibimos muchísimas consultas, solicitudes de empresarios, de directores de recursos humanos, tanto empresas de gobierno como empresas privadas, que pues cuentan con nosotros y les hemos apoyado en la formación de sus profesionales desde diferentes aristas, tanto programación abierta, como decían ellos, el programa de habilidades directivas, el programa de desarrollo gerencial, estrategia, mercadeo, etcétera, pero también hay programas in company, programas que podemos diseñar y acoplar a la necesidad que ellos tengan puntual de sus equipos, pues eso también lo podemos hacer. Regálenme 3 minutos para hablar de los vendedores de humos, me hacen el favor, porque es que en este momento abundan. Y entonces ustedes hablan habilidades blandas, coaching y otro montón de prácticas. Y entonces recuerdo que yo abro internet hoy y entonces me encuentro 200 ofertas de coaching, ¿verdad? Entonces todo el mundo es coaching. Sí, sí. Sin embargo, la diferencia entre ADEN y cualquier otro tipo de coaching es lo que Iván nos dice. La historia de éxito demuestra justamente, y digo, les voy a ser sincero, es muy poco común que en medio de un programa alguien diga, mira, y nos comparta la historia de éxito de ADEN, tanto Iván como lo está haciendo Humberto Quiroz ahora. Qué buena. Sí, hay casos referenciales desde todo tipo, desde banca, telecomunicaciones, que quieren capacitar a todo su equipo de ventas, a todo su cuerpo directivo, y eso habla muy bien pues de lo que estamos haciendo. Eso a nivel presencial, a nivel corporativo, pero también a nivel online. Tengo casualmente una amistad, me está escribiendo, salúdeme, pero él llevó una maestría con ADEN online, y él me decía, Joshua, yo recomiendo ADEN a todo el mundo. Yo salía de clases online a ver cómo aplicaba, él es un gerente comercial, a ver cómo aplicaba las herramientas que recibía para su equipo de negocios, para su equipo de trabajo. Entonces creo que ese es el éxito. La metodología brinda herramientas que puedo aplicar de manera inmediata en mi ejercicio como profesional. Yo acabo de poner en Google Coaching Online Costa Rica. Tengo 17 millones y medio de resultados. De todo hay. Sí, claro, de todo hay. Porque lo que quería llegar también era esto. ¿Cuál es la diferencia entre los 17 millones y medio de resultados que tengo aquí, que tengo 40 de primeros, con lo que hace ADEN? Claro que sí. Bueno, la experiencia, como decíamos, hablábamos de las referencias, podemos hablar de las certificaciones internacionales que nos respaldan. Por ejemplo, podemos certificar a alguien del George Washington University, es una entidad académica en Estados Unidos de muchísimo prestigio. El cuerpo docente que hemos hablado, son profesionales que tienen atestados académicos súper amplios. Hablamos de doctorados, especializaciones en el extranjero, en Latinoamérica, etcétera, pero también tienen una experiencia muy amplia a nivel profesional. No es solo teoría, es gente que ha sido gerentes generales, emprendedores, consultores de todo tipo de empresa, que han podido aplicar todo lo teórico y aún más en este tipo de empresas, y vienen aquí y lo comparten con los estudiantes para que ellos también pues puedan multiplicar ese conocimiento y se pueda expandir aún más. Entonces creo que hay una gran diferencia muy importante. Dice Jorge Hasegawa, que nos está escuchando desde Japón,
Dice Randall, algo que me sorprendió de trabajar en Japón es que la mayoría de empresas trata a sus colaboradores como maquinitas. Justamente se les dice cuál es su posición y qué deben hacer y cómo. Y entonces lo que vemos es que esas economías basadas en empresas de ese tipo, aunque en algún momento de la historia resultaron muy eficientes porque lograron resultados económicos rápidamente, pues Japón tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. ¿Verdad? Y entonces ahora la preocupación es cómo tratar mejor a sus empleados y cómo hacerlos parte de una organización. Es parte de lo que estamos viendo como un cambio global en las estructuras de las empresas, Joshua. Claro, ¿no? Y ahora los colaboradores tienen expectativas muy diferentes a lo que había antes. Quieren ser tratados de una forma con respeto. Antes de pronto no les importaba tanto, querían recibir un salario por una cuestión de necesidad, y pues los líderes hoy tienen que saber cómo tratar a las personas, ¿verdad? Debido a las circunstancias que actualmente tenemos. Humberto dice, hoy hay muchos que ofrecen humo efectivamente y aire a las empresas, por eso muchas empresas han dejado de invertir en su gente, pero como decimos nosotros, y ese fue el que dio el ejemplo de Adén, contrate al que sabe. Y la trayectoria se las da. Sí, hay muchas personas... nace en 1992, ¿verdad, don Ricardo? Sí, La idea nace en 1992. Hay muchas personas que saben y tienen la formación, pero también las empresas deben de ser conscientes en la formación de sus profesionales y también tienen que pero Adén es una apuesta segura, es a lo que me refiero. Sí, claro. ¿Verdad? Por la trayectoria que tienen, por la historia de éxito que tienen, por estar presentes en 17 países. ¿Cómo es una, no sé si llamarle clase, le puedo llamar clase, ¿cómo es una clase en Adén? Nosotros hemos invertido mucho en la metodología de simuladores que son ya sea online o físicos, de tableros físicos, y donde la gente, los alumnos simulan una empresa en particular en una situación especial y donde tienen que salir a competir con otros equipos que están sentados en esa misma aula. Como se hace en la vida normal. Tal cual. Y acá el gran desafío que nosotros tenemos es competir contra los smartphones, porque a nuestras aulas concurren empresarios, ejecutivos de empresas, a los que uno no les puede decir apague el celular, ¿verdad? Sino que uno tiene que enseñar cosas que sean más atractivas que las que puede ver en una laptop o en su celular, ¿verdad? Entonces, de allí que vimos que la competencia entre los propios participantes era un elemento ganador, y porque el ejecutivo es en realidad una persona que quiere ganar, competir hasta en las bolitas, ¿verdad? O sea, todo lo quiere ganar. Entonces, al acudir a estos simuladores que permiten competir a distintos equipos en una misma aula o incluso virtualmente, allí se crea un espacio muy interesante, muy atractivo, donde todos ponen de lado el celular y se concentran en ganar ese partido, ¿verdad? Y bueno, esta es una metodología que nosotros tomamos, y hoy tenemos más de 50 simuladores durante una maestría, por ejemplo, y cuando los competidores o los colegas nuestros tienen 2 simuladores en toda una carrera, ¿verdad? Obviamente tienen otras metodologías, por ejemplo el tema de casos, ¿verdad? Nosotros no usamos casos como utilizan otras escuelas, ¿verdad? Usamos simuladores y mini casos. Cada uno tiene su propio estilo. Pero además los casos los tienen en su lugar de trabajo. Es decir, yo voy a Adén o lo llevo online el lunes y el martes tengo un caso así en la oficina. Así es, así es. ¿Cuál es el público meta de Adén? Bueno, directivos y gerentes de empresas, ¿no? Gente que tenga alto potencial. En general son profesionales de distintos ámbitos, no hace falta ser profesional de las ciencias empresariales. De hecho, en nuestros programas hay desde veterinarios, médicos, ingenieros o gente con mucha experiencia a nivel empresarial que no tiene título también, y bueno, puede acceder a nuestros programas. En la globalidad de la presencia que tienen en el continente, ¿cuáles son los
los cursos más demandados? Bueno, el tema de habilidades blandas es de por sí un tema hoy por hoy muy demandado, y todo lo que es digital business, marketing digital, esto es una necesidad muy fuerte, y bueno, todo lo que se refiera a programas que recorran transversalmente la organización y brinden una visión integral de la empresa, esto también tiene mucha demanda, ¿no? ¿De hecho en Costa Rica? En Costa Rica, en efecto, habilidades blandas es un programa muy importante. Recientemente el de mercadeo, el de marketing digital, pues es uno de los que pues son parte inclusive del MBA, que se llama Programa Especializado en Digital Business, que pues incluye muchísimas aristas en donde podemos aplicar temas digitales desde recursos humanos, mercadeo, etcétera. Es un programa ahorita muy solicitado, y pues que además de eso, algo importante a nivel comercial que la gente puede saber es que si lleva este tipo de programas pueden formar parte de un MBA que podrían tener en el futuro, ¿verdad? Se le puede convalidar y puede sacar un MBA con nosotros. Hoy por hoy también los temas de innovación son muy fuertes. Todo lo que es creatividad al servicio de la empresa es muy demandado, ¿no? Son las 3:09. Permítame hacer una pausa comercial. Vale. Se dieron cuenta que pasó 1 hora y 10 minutos de programa. Solo nos quedan 10 minutos, 12 minutos más o menos de programa. Así es que vamos a la pausa comercial. Regresamos con más, porque si yo quiero estudiar en ADEN, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Y a eso venimos. 3:09, vamos a la pausa y volvemos. Sentite linda y cómoda con tu cuerpo con esta oferta de Holistic Therapy Spa y Salón de Belleza. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy hablamos sobre liderazgo con un ejemplo muy claro que es ADEN. Es una universidad que trabaja en 23 sedes en 17 países, entre ellas Costa Rica. Y Francisco Vargas, que dice: soy graduado del primer PDG en Costa Rica y es de la mejor formación que he recibido. Excelente, muchas gracias. Hoy desapareció un montón de fans históricos ya en redes sociales. A todos los que les vamos a tener que pagar después. No, y guarde. Meli Matarrita dice: don Randa, el temazo, el de hoy, gracias, igual que Gerardo Vargas Borges, que dice que excelente tema, justamente el día de hoy. Digamos que yo quiero estudiar en ADEN, ¿qué hago? ¿Qué opciones tengo? Ok, perfecto. Nos pueden contactar vía telefónica al 2288 0220, repito, 2288-0220. También nos pueden escribir al correo electrónico costarrica@aden.org. costarrica@aden.org. Estamos ubicados en Avenida Escazú, en el edificio Torre Lexus, en el 6º piso. Si están por ahí, también pueden llegar, ahí vamos a estar, los podemos atender con muchísimo gusto. Nos pueden buscar en las redes sociales también, hay diferentes formularios de contacto. Yo creo que hemos habilitado N cantidad de formas para que nos contacten. De hecho, la página de ustedes es súper amigable. Sí. ¿Verdad? Porque no le brinda una información enorme, sino que uno va metiéndose hacia donde quisiera. Pero vemos que yo voy a salir de aquí a convencer al gerente general que me deje ir a ADEN. ¿Qué opciones tengo? Ok, actualmente, ya para iniciar, ¿cuándo? ¿Este mes? Este mes está bien, estamos, hoy que es 8. Sí, este mes todavía. Bueno, este mes tenemos un programa de estrategia iniciando el 20. Actualmente ya estamos con Digital Business corriendo, estamos con programa de habilidades directivas también, y el 20 iniciamos con un programa de estrategia. El 3, si no me equivoco, el 3 de septiembre estamos iniciando con el programa de desarrollo gerencial. Entonces,
ya pues nos pueden contactar y desde luego le puedes mencionar a tu jefe de la oportunidad de cómo poder crecer vos de manera transversal y de manera multidisciplinaria y entender tanto, y que yo sé que lo sabes, desde temas económicos, operativos, marketing, y cómo poder complementarte y entender todas estas áreas, o también podemos identificar alguna oportunidad que tenga todo el grupo Central de Radio para brindarle un programa in company, un programa que podemos venir aquí y pues a darle el apoyo a los colaboradores en lo que tengan la necesidad, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que el MBA queda claro, el máster también, pero ¿qué son programas especializados y qué son programas ejecutivos? Ok, el programa especializado, estamos hablando que son programas un poquito más cortos, estamos hablando de 3 meses aproximadamente. Además, Joshua, discúlpame, ¿me puedes dar la duración de los tiempos si te lo pregunto así? Programas ejecutivos, 3 meses. Ok, los programas como tal, estos, te digo, el programa de habilidades directivas, el programa de desarrollo gerencial, son 3 meses, estamos hablando de 140 horas, en la que los estudiantes van a visitar nuestra sede 2 días a la semana. Ese es presencial. Okay. También están los programas virtuales, que hay diferentes. Te digo que hay estrategia de recursos humanos, dirección de operaciones, habilidades gerenciales, marketing digital, coaching, business coaching, entre otros. Esos son online, que también tienen una duración de 3 meses y medio. Eso estamos hablando de los programas. Adicionalmente a eso tenemos máster focalizados, que puede sacar diferentes especialidades, digital business, dirección estratégica, entre otros, con certificaciones internacionales como el Swiss Business School. O puedes tener un máster especializado con una titulación de España de la Universidad Francisco Vitoria, pues que es una universidad muy importante allá, y pues con muchísimo respaldo ya internacional, además de las certificaciones que tendrías del George Washington University por las especializaciones que puede llevar con nosotros. ¿Cuánto dura un máster? Un máster, bueno, tenemos máster que puede durar 18 a 24 meses, y tenemos el One Year MBA, que pues durarías 1 año. El máster es focalizado, ya sea el de Swiss Business School, que tendrías una certificación de esta escuela de negocios, también sería de 12 meses. Ok, ¿y los MBA? Los MBA, tenemos el One Year MBA, pues 1 año, y también tenemos el Executive MBA, que estamos hablando de 18 a 24 meses. Ok. Con una pasantía también tendrías que ir a España, visitar la Universidad Francisco Vitoria, y pues tenés toda la experiencia internacional. Siendo una empresa privada, yo siempre pregunto eso porque no los quisiera comprometer al aire, pero no sé si me puedes hablar al aire de costos o es tema de secreto comercial. Ustedes me dicen, si es secreto comercial yo no sigo. No, sigo con el programa, no sigo con la pregunta. No, sí lo puedes decir, y también estamos abiertos a la posibilidad de becas para aquellos que lo necesiten, ¿verdad? Ok. Entremos a los precios, después voy a las becas. ¿Está bien? Ok, estamos hablando, los programas presenciales, como les hablamos, de programa de desarrollo gerencial, habilidades directivas, dirección estratégica. El presencial de 140 horas, la inversión es de $6,500, como decía Ricardo. Podemos hablar de becas, de algún financiamiento durante todo el curso pues, del programa. Los programas especializados online, la inversión ronda los $1,980. Igual recibí la certificación del George Washington University, y pues cuando hablamos de maestrías tenemos de diferentes sabores. Por ejemplo, el One Year MBA, que también tenés la titulación de la Universidad Francisco Vitoria, son $18,900, y pues el MBA y el Executive MBA estamos hablando de $29,000, que ese es 24 meses. Y los otros, el máster especializado, que puedes sacar diferentes máster especializados igual en $9,900. Entonces tenemos diferentes variedades según las necesidades. Inclusive si querés hacer un residencial en Panamá, está la ADN University en Miami, pues hay diferentes paquetes, opciones que podríamos aplicar. Esto a título personal. Ya temas empresariales tendríamos que verificar cuántas personas querés capacitar o formar, cuántos querés involucrar. Tenemos programas partnership para todas las
aquellas personas que nos escuchen de empresas y dicen yo quiero estudiar ahí o yo quiero que mi empresa se vincule con ADEN Business School, tenemos programas partnership que brindamos beneficios a estas empresas, descuentos especiales para sus colaboradores y para ellos, y además otros beneficios importantes que estoy seguro que les van a llamar muchísimo la atención, así que los invitamos a que nos llamen. De hecho, don Ricardo, ¿usted podría hablarme del retorno de la inversión personal y organizacional? Este tema que tocas es extremadamente importante, ¿no? Porque hay que ver en qué medida uno puede amortizar rápidamente esta inversión, ¿no? Porque de pronto hay ofertas de instituciones colegas que tienen costos extremadamente más elevados que los nuestros, y a quienes lo realizan les cuesta mucho después amortiguar y amortizar este costo, más allá de la reinserción que implica cuando has dejado de trabajar para hacer una maestría. En el caso nuestro, nosotros, en el caso de ADEN, el propio alumno puede seguir trabajando sin problemas, no tiene que interrumpir sus estudios para hacer una maestría, ¿no? Por lo tanto, no deja su trabajo y no tiene un costo perdido en este sentido, ¿no? Y por el otro lado, hemos verificado en el 95% de los casos que en general nuestros estudiantes acceden a posiciones de mayor jerarquía o bien han lanzado sus propios emprendimientos y con notable éxito, ¿no? Bueno, eso en lo personal, pero inclusive en lo organizacional, supongo que lo que uno va aprendiendo con cualquiera de estas modalidades la va implementando directamente en la empresa. Sí, y de hecho al final de nuestras maestrías hay un trabajo final donde le brindamos al alumno un consultor, un profesor consultor que lo ayuda en el diseño de su proyecto de negocios o de algún proyecto vinculado a la empresa a la cual está trabajando, ¿no? Dice Salvador Martínez, tema interesante, Randa, lástima que las investigaciones hechas por Gallup a nivel mundial indican que el 90% de los gerentes no deberían ser gerentes. Sí, el otro día se estudió en ADEN. El resto estudia en ADEN, se formó con nosotros. Sí, claro, pero sin embargo, usé el comentario de Salvador para brindar un ejemplo de que es difícil, y yo creo que usted ha sido muy perseverante además, romper la cultura en América Latina respecto a estos temas. No sé, hemos hecho un par de programas con firmas importantísimas a nivel internacional respecto a recursos humanos, por ejemplo, y uno se asusta de lo lento que vamos detrás de cambios que se dieron en la lectura de los recursos humanos, por ejemplo, en los años 80, ¿verdad? Y entonces cada vez que hago eso me acuerdo de una película de niños, se llama Monster Inc., donde usted llegan los monstruitos al departamento donde trabajan y dicen Inhuman Resources, ¿verdad? Porque justamente era la modalidad anterior que persiste en muchas empresas de ver el tema del recurso humano. Sí, en Costa Rica yo creo que hay una cultura de recursos humanos, son bastante conscientes. Yo creo que sí, pero creo que es novedoso. Es novedoso y hay oportunidad de mejora. Creo que hay oportunidad de mejorar. Esa es una frase de los nuevos recursos humanos. Sí. Uno sabe que alguien cambia la estructura de recursos humanos cuando dice, es una oportunidad de mejorar. Una oportunidad de mejorar. Yo, además creo que los departamentos de recursos humanos han cambiado mucho en los últimos tiempos y se rigen por métricas ya más firmes en cuanto al retorno de la inversión de lo que hacen en las empresas, ¿no? Fundamentalmente a nivel de formación, ¿no? Y de allí es que el directivo de recursos humanos debe defender con números ese retorno para poder renovar el presupuesto para el próximo año, ¿verdad? Porque en definitiva el empresario o el CEO no es tonto, ¿verdad? Porque si ve que cuando manda a un ejecutivo a capacitarse, por ejemplo, en el ámbito del liderazgo, ¿verdad? Y uno lo manda para que este ejecutivo vuelva mejor líder, ¿verdad? Y no para que vuelva más sabio, no para que vuelva munido de todos los conocimientos a nivel teórico de
las teorías del liderazgo, de los estilos del liderazgo, sino para que realmente vuelva mejor líder. Y esto es lo que el empresario, cuando ve que invierte en capacitación y no tiene un retorno y no vuelve a capacitarse, ¿verdad? Entonces, aquí después se lo critica al empresario que no invierte en capacitación, pero si cada vez que ha invertido no ha tenido este retorno, evidentemente cambia la camioneta o se va de viaje y no invierte en capacitación, ¿verdad? Claro, que tiene que ver además con lo que valoran hoy los trabajadores de las empresas, los colaboradores. Un día de estos estábamos haciendo un programa especial sobre esto y decíamos, si usted tiene 2 ofertas de trabajo de empresas, las 2 exitosas, con el mismo puesto y el mismo salario, ¿con qué criterios decide con cuál trabajar? Y entonces resulta que las cosas que nos contó la gente y los estudios que se hicieron son muy interesantes. Oportunidad de capacitación, por ejemplo, tiempo con la familia, facilidad de teletrabajo, es decir, posibilidad de crecimiento. Sí, eso es importantísimo, la posibilidad de crecimiento que tiene que ver con esto, y era una de las 5 cosas más demandadas por los profesionales costarricenses a la hora de encontrar trabajo. Así es que les agradezco mucho haber venido. Joshua, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Randall, por este espacio. Don Ricardo, muchas gracias, un gusto. No, gracias a ustedes. Son las 3:26. Yo solo quiero recordarles, ya nos vamos, viene así la cosa, después Oro y Grana, Pelando el Ojo, a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hoy les recomiendo que esperen la tercera emisión de noticias. A las 7:45 traeremos para ustedes el encuentro de la Liga CONCACAF entre el Herediano y el Santa Tecla de El Salvador, que tiene un nombre rarísimo. Yo se me suena a serie de Batman de los 70s de Santa Teclas, pero tiene una historia muy interesante, se las cuento en 30 segundos. En 1854 San Salvador, que es la capital de El Salvador, tuvo un terremoto que lo devastó, y entonces hubo un intento por pasar la capital salvadoreña de San Salvador a Santa Tecla, y entonces le pusieron un nombre muy interesante, Nueva San Salvador. Y entonces hasta el 2004 en la Asamblea Legislativa salvadoreña decidieron dejar de llamarle Nueva San Salvador y llamarle, como le llamaban los habitantes ahí, Santa Tecla. Así es que hoy Herediano jugará ese partido. Después de ese partido vendrá entonces la repetición de Matices a través de Monumental, y los invito mañana 1:30 de la tarde en Matices. Mañana será 1:30 porque hay transmisión también de partido de fútbol. Tocaremos el tema de matrimonio igualitario. No voy a decir nada más, solo tocaremos este tema. Y nos despedimos con un tango, no podía ser de otra forma. Tal cual. ¿Cuál escogió, don Ricardo? Como buen amante del tango y como bailarín también de tango, elegí Por una cabeza, que es el tango que baila Al Pacino en la película Perfume de Mujer. Yo le confesé que no lo había escuchado, por lo menos conscientemente, tal vez sí lo he escuchado y no conscientemente, así que lo disfrutaré yo también, don Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carlos Gardel, despide Matices hoy, 3:28, feliz tarde, hasta luego.